El Señor los bendiga a todos, hermanos. Este es su pastor Carl, ¿verdad? Que le da la más cordial bienvenida a todos los miembros de la Iglesia Ciudad de Dios y a todos de alguna manera que nos oyen por las redes sociales. Yo quiero que vayamos nosotros a la palabra, que analice conmigo la palabra que está en Romanos capítulo 4. Y vamos a leer, ¿verdad? Vamos a hablar de cómo mantener nuestra fe viva, que es necesaria, ¿verdad? Para que todos lleguemos hasta el final de esta carrera. Dice la escritura en Romanos 4:19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Y voy a dejarlo ahí, ¿verdad? Y espero, ¿verdad? Como siempre, que tengamos nuestro apunte. Nosotros debemos tener un libro especial, tal vez un cuaderno, para apuntar todo lo que Dios nos habla a nuestros corazones. Yo quiero, ¿verdad? Ver, esta fe es necesaria para que todos lleguemos hasta el final de esta carrera. Hay un versículo, ¿verdad?, que me llama la atención, que está en Colosenses, la carta a los Colosenses, el capítulo 3, versículo 1, dice así: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Cuando nosotros venimos a Cristo, hermanos, toda nuestra vida toma un sentido diferente, ¿verdad? Ahora Cristo está en el primer lugar y nosotros obedecemos y andamos en esta vida que Él nos prometió. Pablo habla de esto, ¿verdad? En Gálatas 2:20, un versículo que yo cito mucho cuando estoy enseñando la palabra. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que vivo en mi vida secular, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y esto deja un sentido, ¿verdad?, lo que Pablo le está diciendo, y explica, ¿verdad?, también lo que dije al principio. Nuestra vida está escondida en Él. ¿Qué quiere decir? Que anteponemos la vida que Él nos dio a la nuestra. Entonces, cuando nosotros salimos de esta cobertura de Cristo, queriendo hacer nosotros mismos, que nos vean, que nos oigan, entonces nos hacemos accesibles a los poderes malignos. Si nuestra vida está escondida en Cristo, el maligno no nos puede encontrar. Dice un versículo que habla de esto, dice en la primera carta del apóstol Juan, el capítulo 5, el versículo 18, dice así: sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno no le toca. Así que si usted quiere insistir en vivir su vida como antes la hacía, entonces usted es un blanco fácil sobre los ataques del maligno. Jesús, hablando, ¿verdad?, en Juan 8, le dijo a unos judíos que habían creído, le dijo así: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, ¿verdad? Y para los que apuntan, eso está en Juan 8:31. Y esto es de lo que se trata esta vida cristiana: permanecer en Cristo, viviendo la fe que Él nos dio a nosotros. Dice que la fe es, ¿verdad?, el modo de vida que Él nos dejó plantado, instaurado a nosotros. Ok, vamos a establecer ciertos fundamentos. Dice la Biblia, en las escrituras, en Romanos 12:3. Digo pues, dice Pablo, digo pues,
por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí mismo con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Y he oído, ¿verdad?, que varios predicadores hablar de esta medida y dicen, no, esto es como un pastel y Dios le dio cierta cantidad a uno y cierta cantidad a otro. Pero eso no es así. El propósito de todas estas enseñanzas es que cada uno lleguemos a la estatura del varón de Cristo. Este es Cristo, ¿verdad? Dice la Biblia en Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora, si pensamos en esto, ¿cómo Dios nos va a asignar que lleguemos a una meta si no nos da la herramienta para hacerlo? Esto quiere decir, ¿verdad?, que Cristo, así como Cristo anduvo en la tierra, nosotros también andamos en el mismo sentido. Tenemos la misma fe, tenemos el mismo amor y tenemos también la misma habilidad para hacer cosas. Así que tenemos que pensar esto, como Él anduvo, así también nosotros andamos en esta tierra. En Juan, y esto lo habla, ¿verdad?, Juan, primera carta de Juan 4:17. En esto se ha perfeccionado del amor para con nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, mire, como Él es, así somos nosotros en este mundo. Esto no cabe, ¿verdad? No llega a conclusiones erróneas con esto. Así como Cristo anduvo, nosotros también andamos en esta vida. Y aquí habla del amor. Y déjeme explicarle una cosa. El amor que Dios nos dio es un amor ágape, el amor sacrificial. Y nosotros, ¿verdad?, para que andemos en este amor, esto no es natural del hombre. Esto es un amor divino, es un sacrificio personal divino. Para que nosotros andemos este amor, tiene que haber, ¿verdad?, como les dije en días pasados, la ley esta, de lo primero lo natural y después lo espiritual. La espiritual se sobrepone a lo natural. Entonces nosotros salimos y amamos en obediencia, hacemos cosas que aunque no lo querramos hacer, lo hacemos, y entra en nosotros, ¿verdad?, esa capacidad de Dios para hacer las cosas. Es buscar, ¿verdad?, siempre el bienestar de los demás, de tu prójimo, estar consciente de las angustias y las aflicciones que él tiene y hacer algo para remediarlo. Y el amor, ¿verdad?, implica una disposición mental de ayudar siempre y de perdonar, de estar siempre dispuesto a perdonar. Mire, Jesús, hablando de esto a sus apóstoles, les dijo, usted siempre, si tu hermano se arrepiente 70 veces, perdónalo. Y le está diciendo, no es que está un número figurativo, le está diciendo, siempre que él se arrepiente y venga a ti y te pida perdón, tú debes perdonar. Y los apóstoles, ¿verdad?, dijeron en Lucas 17:5, Señor, aumentanos la fe. Y el Señor no los llamó a todos ellos y le dijo, ven acá y yo le voy a imponer mano para aumentar la fe. Y eso no es así. El Señor sino que lo refirió y les dijo, mira, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza, dijeren a este sicómoro, un árbol, desarráigate y plántate en el mar y te va a obedecer. Así que estamos viendo, ¿verdad?, la capacidad que Dios tiene. Y cuando le hablo del amor, hermano, le estoy diciendo algo que es fundamental para que nuestra fe funcione siempre. Dios no te va a dar nada de lo que ya te ha dado. Tenga esto presente siempre. Ni tampoco va a hacer nada de lo que te mandó a ti hacer. Y esto debe estar en nuestro corazón siempre. Dios puso fe en nosotros para que nosotros podamos, su fe en nosotros para que nosotros podamos hacer cosas que lo son imposibles para hacer un hombre. Y también nos dio su amor para que podamos tener
esta necesidad de ayudar a tu prójimo. En la primera carta de Juan 4:20, y habla de esto de lo que estoy diciendo. Dice, si alguno dice que ama a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque si no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Piensa en esto, ¿verdad? Siempre tenemos que... se trata entonces de desarrollar las facultades divinas que nos dio Dios y siempre obedeciendo esta ley. La ley de que lo natural es primero y luego lo espiritual. ¿Qué quiere decir, pastor? Quiere decir, ¿verdad?, que si nosotros tomamos la palabra de Dios y obedecemos la palabra de Dios, entra lo espiritual a complementar el esfuerzo que usted ha hecho. Miren, en Lucas 5, usted conoce la historia, ¿verdad? Jesús estaba predicando a orillas del mar y vio la necesidad de Pedro. Y cuando terminó de predicar, le dijo a Pedro, Pedro, boga mal adentro. Y la respuesta de Pedro no fue inmediata, sino que él dijo, Señor, hemos trabajado toda la noche y nada hemos pecado, más en tu palabra, en obediencia a tu palabra, yo voy a salir. Los otros barcos no salieron, pero él salió. Entonces, al esfuerzo natural de él, entra lo espiritual. A todo esfuerzo natural que usted haga en obediencia a la palabra, va a entrar el plano espiritual. Entonces, ¿qué pasó? Pedro echó la red y la red ya no la podía sacar porque estaban los peces llenos de la red y él tuvo que hacer señas a los otros barcos. Entonces se trata entonces de desarrollar todas las promesas de Dios en nosotros para que podamos alcanzar las metas que Dios nos tiene. Y les dije, ¿verdad?, que hay una estrecha correlación de la fe con el fruto del Espíritu. Dios nos dio fe, ¿verdad?, para alcanzar las cosas sobrenaturales, las promesas naturales, pero también nos dio el amor, el fruto del Espíritu para alcanzar, para que sea nuestro impulso para alcanzar a la gente que Él quiere alcanzar. El desarrollo del fruto, hermano, es muy importante para nosotros porque esto nos lleva a hacer las cosas con un carácter permanente. Porque el fruto es el desarrollo de tu carácter. Nosotros hacemos las cosas por obediencia y mientras más las sigamos haciendo, estas cosas se van a convertir en un plano permanente en nosotros. Dice la Biblia, ¿verdad? Y aquí donde vea la unión esa de la fe con el amor. Dice la Biblia en Gálatas 5:6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor. Ahora, nosotros debemos entender una cosa. Hay gente que están actuando en fe y no con amor. Y explico esto. Hay gente que han salido a nosotros que tenían dones espirituales, tenían capacidad espiritual. Y cuando hablamos de dones, hablamos de dunamis, hablamos de la dinamis en el griego que viene de dinamita, el poder sobrenatural para hacer milagros. Ok, hay gente que estaban con nosotros y no desarrollaron el fruto y actúan en fe, solamente en fe. Y explica eso, ¿verdad? En Mateo 7:22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre no profetizamos, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y yo le contestaré, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y ahora, nosotros, cada vez que leemos esos versículos, porque esto lleva mucha mala interpretación, debemos averiguar de qué Jesús está hablando en este capítulo 7 de Mateo. Y en el contexto está hablando de los falsos profetas,
de los falsos, de la gente que se levantaron, se apartaron de Cristo, de gente que salieron, dice Juan, que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Entonces, estos falsos profetas salen y hacen cosas, ¿verdad?, milagrosas, pero no están fundamentados en el amor. Así que su motivación es otra. El Señor dice en este mismo capítulo, en el versículo 23, y entonces declararé, nunca os conocí, hacedores de maldad, apartados de mí, hacedores de maldad. Y dice en el versículo 16, por su fruto os conoceréis. Por su fruto. Y está hablando, y esto, ¿verdad? Acuérdense que todas estas escrituras no tenían versículos ni capítulos, todo era una sola, es una carta y se puede leer, ¿verdad? Nunca haga algo si no lee primero de lo que está hablando el Señor Jesús. Entonces se trata de edificarnos en las bases sólidas para que su fe funcione correctamente y funcione permanentemente, no como los falsos profetas. Entonces, la fe desde el momento, hermano, una de las cosas que usted debe entender de la fe, y yo lo puedo poner como punto número 1, la fe siempre debe tener la expectativa de que las cosas que tú declaras van a ocurrir. Explico esto. Hay una ley, ¿verdad?, y un versículo que todos tomamos como ley del funcionamiento de la fe. Está en Marcos 11:24. Marcos 11:24 dice, por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Entonces tiene que ver entonces con la acción de la fe después que tú declaras la palabra. Creer simplemente es confiar en la palabra de Dios, en la promesa de Dios para obedecerle, y recibir es tomar posesión de algo que todavía no tienes en la mano. Mire, si comparamos la fe del hombre y la fe de Dios, la fe del hombre tiene sus límites. El hombre puede estar en una cosa por un tiempo mientras todo le vaya bien, pero cuando ya las cosas se ponen muy difíciles, él dice, hasta aquí llegó mi fe. Entonces la diferencia de la fe del hombre es que la fe de Dios persevera hasta el final. Y así somos todos nosotros. Si estuviera en la iglesia, digan amén todo, y todos van a decir amén. Pero la fe de Dios persevera al final. Por eso tiene un rango divino, como todas las promesas de Dios. Escuche esta historia, ¿verdad? Y pasa que algunos están orando y no tienen la expectativa de que las cosas ocurran. En Hechos, el capítulo 12, Herodes, el tetrarca, Herodes el grande, no sé cuál de los Herodes era, después se lo busco, pero él había apresado a Juan, a Santiago, Santiago el hermano de Juan, y lo había matado. Y con eso él vio que los fariseos y el pueblo le había agradado eso. Así que tomando eso en cuenta, también apresó a Pedro y lo puso en la cárcel y lo puso con 4 grupos de 4 soldados para que lo vigilasen hasta que terminara el tiempo de la Pascua para matarlo. Pero la iglesia oraba. La iglesia oraba en la casa de María, la mamá de Juan Marcos. Pero yo creo, hermano, y sin expectativa de que el Señor podía hacer algo. Así que la escritura dice en Hechos 12:4, y habiendo tomado preso, le puso en la cárcel y entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que lo custodiase. Y se proponía sacarlo al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero la iglesia hacía oración sin cesar a Dios. ¿Pero qué clase de oración, hermano? Pasó el milagro. A la noche llegó un ángel, abrió las cadenas
soltó a Pedro y lo condujo, y Pedro creía que era una visión, pero al verse en la calle dijo, esto es verdad, y se fue a la casa donde estaban reunidos sus apóstoles, orando sin cesar. ¿Qué pasó? Y llegó tocando la puerta, y una muchacha que se llama Rode fue y vio a Pedro en la puerta, y con alegría fue y se lo dijo a los apóstoles. Los apóstoles no tenían la expectativa, porque ellos, cuando la muchacha le dio, es Pedro y está en la puerta, ella de alegría no abrió la puerta, y ellos le dieron, tú estás loca. Por la expectativa, no tenían mucha expectativa. Y así mismo el pueblo, ¿verdad? El pueblo de Israel, cuando tú no tienes expectativa, es que tú no has analizado el tamaño del Dios que tiene. Dios le habla al pueblo de Israel en Deuteronomio 7:17. Si dijeres en tu corazón, este pueblo es más grande y más poderoso que yo, ¿cómo lo podré destruir? Dios le dice, haz cuenta de tu memoria. Con todas las hazañas que yo hice en Egipto, tú debes entender la cantidad, la calidad de Dios que nosotros tenemos. Miren, Abraham, ¿cuánto tiempo esperó Abraham manteniendo esa fe viva en la promesa? 25 años. 25 años. Y después de 24 años de estar lidiando, se le aparece Dios y le dijo, mira, hay algo para Dios, alguna cosa para Dios difícil. Eso está en Génesis 18:14, lo que están escribiendo. Dice, en el tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y esas palabras vino, ¿verdad? Porque Sara, cuando oyó esto, se rió y dijo, tendré deleite después de mis años. Lo mismo pasó con Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Él y su mujer Elizabeth eran mayores de edad, pero habían orado a Dios pidiéndole que le diera un hijo por el oprobio que tenía. Y un día Zacarías, ¿verdad? Le tocaba servir en el templo. Estos sacerdotes, ¿verdad? Servían en el templo, en el lugar santo, ¿verdad? Ellos tenían un sacrificio en la mañana y otro sacrificio en la tarde. Y a Zacarías le tocó quemar el incienso en el lugar santo. Y vio una visión, un ángel, ¿verdad? Un ángel que estaba ahí. Y el ángel le dijo, Zacarías, no temas, que tu oración ha sido oída, y tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo, el cual llamarás Juan, y le comentarás todo lo que Juan iba a hacer. Pero la respuesta es Zacarías. Y esto, ¿verdad?, es una reflexión que debemos. Estamos orando con expectativa, o no tenemos expectativa de nada. La respuesta de Zacarías, ¿cuál fue? Dijo Zacarías, el versículo 18, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Es que el análisis que él hacía, la reflexión que él hacía, anulaba, ¿verdad?, lo que él estaba pidiendo. Yo soy viejo y mi mujer es vieja, pero entonces ¿por qué seguimos orando si no creemos en que Dios va a responder lo que estamos diciendo? ¿Qué pasó con Zacarías? El ángel enseguida le dijo, serás mudo hasta que se cumpla la promesa, para que no digas nada en contra de la promesa. Hermano, y déjeme hacer un alto aquí, ¿verdad?
hablarle algo acerca de los ángeles. Nosotros somos la corona de la creación de Dios. Lo más parecido a Dios en toda la creación somos nosotros. Estos ángeles, hermano, hay muchas doctrinas por ahí que rinden culto a ángeles. Pero estos ángeles, hermanos, dice el Salmo 20, que ellos obedecen a la voz de Dios. El Salmo 103:20. Quiere decir que ellos no hay desviación. Ellos son soldados que vienen a cumplir una misión. Entonces, al oír algo diferente, no hay compasión no hay compasión, no hay amor en ellos. Y hay gente, hay culturas, ¿verdad?, que dedican tiempo adorando ángeles. Escuche esto. Cuando Dios se enoja con el pueblo de Israel, Éxodo 23:20, Dios les dice, mira, yo no voy a ir con ustedes, no sea que los consuma en el trayecto. Así que yo mandaré el ángel, pero cuídate de obedecerlo, porque él no va a perdonar tus faltas como yo lo hago. ¿Qué quiere decir esto, pastor? Quiere decir, ¿verdad?, que no podemos esperar. Dice la Biblia que ellos son ministradores en Hebreos 1:14, son ministradores de los que van a ser salvos. Todos nosotros que somos salvos tenemos un ángel para nuestra protección. Pero este ángel va a permitir lo que tú permites. Él es obediente a la voz de Dios. Y esto, ¿verdad? Yo no quiero ahondar mucho en esto. Un día le hablaré de todo esto. Pero la verdad, que él no tuvo compasión de Zacarías. Él dijo, quedarás mudo. No vas a hablar. No vas a hablar hasta que nazca el hijo. No sea que eches por tierra las cosas que Dios te dijo. Entonces muchas veces queremos acomodar nuestra experiencia a las cosas de Dios. Y cuando debe ser al contrario, debe ser que la verdad de Dios debemos ajustar nuestra experiencia a la verdad de Dios. La fe que nosotros tenemos es una fe sobrenatural, pero necesita, ¿verdad?, de nosotros para poder que funcione. Entonces la realidad, mire, la realidad de Abraham, ¿cuál era la realidad de Abraham? Mi cuerpo es viejo, siendo casi de 100 años, y mi mujer ya se le pasó el tiempo. Pero la verdad de Dios es que la verdad de Dios, su palabra no falla. No importa la edad que tiene, las cosas que habló Dios son las que van a ocurrir. Así que nosotros tenemos que volver siempre a la fuente, y eso es lo que yo quiero decir. Debemos mantener esta fe viva, debe esta fe trabajar en nosotros viva. ¿Y cómo lo hacemos? Dice la Biblia, Romanos 4:19, y esto hablando de Abraham, y no se debilitó en la fe al considerar, al prestar atención de las circunstancias que están a tu alrededor. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó de la incredulidad tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Y qué quiero decir con todo esto, hermano? Quiero decir, ¿verdad?, que, mire, el mayor factor de que alguna persona se aparta del camino del Señor es que ha perdido la dirección de la fuente. Es que en algún momento de su vida, nosotros todos somos humanos, no somos perfectos, y las frustraciones diarias.
el desánimo diario pueden llegar a desanimarnos tanto que para apartarnos de la fuente. Así que las personas que se apartan del camino tienen un factor común. Se han apartado de la fuente. Pero aquí dice una cosa. El secreto espiritual para mantenerse al lado, para mantener tu fe, es confesar todos los días de la grandeza de Dios y lo poderoso que es Él para cumplir todas las cosas que ha prometido. Todos nosotros vivimos de esperanza, que todo lo que hemos pedido se va a cumplir. Pero hay que mantener esa esperanza viva. Sí, hermano, sí, imagínense, no se debilitó por incredulidad, no se debilitó en la fe, no se debilitó al ver las circunstancias. Normalmente, ¿verdad?, que sentimos cuando vemos estas cosas, cuando vemos que, y uno de los elementos más es el tiempo de las cosas. Yo no creo que usted lleve 24, 25 años esperando que Dios cumpla algo en ti. Y nosotros vemos eso en Abraham. Era un hombre de altar, era un hombre de permanencia en las cosas de Dios. Entonces tenemos que crecer, madurar en esto, ver si la fe es algo natural en nosotros. Hay que estar siempre pegado a la fuente para mantener esa llama viva en nosotros y no retroceder en las cosas que hemos hecho. Ahora en esta pandemia, hermano, yo creo que nosotros volveremos, sí, a nuestras iglesias, pero volveremos con un sentido de madurez, porque nos hemos mantenido en todo este tiempo pegado a la llama del Señor. Fíjese esto. Jesús, antes de ir a la cruz, comenzó a decirle a todos sus apóstoles lo que le iba a pasar. Yo iba a ser entregado a los gentiles, los líderes religiosos, y me iban a matar, me iban a crucificar, pero a los tercer días volveré, resucitaré. ¿Cuántos demoraron en eso, esperando al Señor? Aún apóstoles, hermanos. Tomás no estaba en el grupo cuando Jesús se presentó, cuando estaban todos ellos reunidos, la primera vez. Y después, cuando estaban, se creen, en Galilea, en Marcos 16, Él se presentó otra vez y le reprochó. Es una decisión, y siempre, hermano, por más cualquiera cosa que yo predique, siempre voy a tener esto. Y siempre el final va a ser una decisión propia, suya. O andamos en lo espiritual, pastor, pero yo he intentado, yo he orado, Sí, todo lo hemos hecho. Pero si esto logramos las cosas perseverando en las cosas. Mire, hermano, cada vez que yo voy a presentar un tema aquí, yo presento lo natural primero. Y en el medio, yo veo que el Espíritu Santo toma mi palabra para hablarles las cosas que Él quiere decir. Y a veces me salgo de todo el tema que voy a hablar y yo sé que es Él hablando a través de mí. Pero siempre obedeciendo lo mismo. Con temor y temblor entro a hacer las cosas, pero Él toma posesión de las cosas. Mire, Jesús, al reprocharle a los apóstoles, porque no habían creído a las mujeres que lo habían visto, dos hermanos que estaban ese día reunidos en el aposento alto y arrancaron y se fueron, los de camino de Emaús. Entonces, si Jesús no hace las cosas que Él hizo, no dejaría a ninguno. Entonces, para ver las cosas de Dios, la fe que nosotros tenemos tiene que perseverar, y esa es una cualidad principal de esta fe sobrenatural que nosotros tenemos. Y es parte nuestra, como les dije,
Dios no te va a dar nada de lo que ya te ha dado. Tú tienes que reconocer las cosas que Él te ha dado y desarrollarlas. Y tampoco va a hacer nada de lo que te mandó a ti a hacer. Entonces, ¿cómo vamos a vivir entonces? Por eso lo digo, debemos tomar la decisión. O nos fortalecemos con Él, con lo que Él nos ha dicho, o vivimos un evangelio ligero. Y nos toca a nosotros tomar decisión. Así que yo quiero terminar aquí y orar. Nuestra fuente es Dios. Dice la Biblia en Hebreos 12:2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La fuente es Él. Mantener lo que Él puso en nosotros es parte nuestra. Tomamos la decisión, aunque no veamos que está ocurriendo nada, pero tu esperanza se mantiene, tu fe se mantiene viva en ti. Así que yo quiero orar, ¿verdad?, en este momento por todos nosotros y algunos que se han sentido débiles en lo espiritual por todo lo que ha ocurrido en el mundo entero. Entonces, ¿qué tal si cierras sus ojos conmigo y oramos? Padre, gracias. Tú eres un Dios verdadero. Y nosotros vemos que misericordia, tu gran poder está siempre latente, porque así eres tú, Dios. Tú no olvidas nuestra naturaleza. Dice la Biblia que tú te acuerdas de que somos polvo. Y nosotros venimos delante de ti, Dios, reconociendo tu palabra, que tu palabra es verdad. Tú no mientes, tú no retrocedes ante nada de lo que tú has dicho. Y ahora oramos, Padre. Yo te doy gracias por los hermanos que han estado hoy presentes, oyendo lo que tú has puesto en mi corazón hoy. Yo oro por ellos, Padre. Aquellos que se han sentido débiles en este momento por las circunstancias que están atravesando. Y en el nombre de Jesús, que el Espíritu que está en nosotros fortalezca a nuestro hombre interior, para que podamos seguir adelante con fortaleza, que las rodillas endebles se fortalezcan, que todo su ser de sus pies a cabeza reciba nuevas fuerzas en este momento. Padre, también tú dijiste, Señor Jesús, que todo lo que pidamos en tu nombre, tú lo harás. Y yo ordeno ahora que todas las circunstancias adversas, sea enfermedad, deuda, problemas familiares, en todas esas cosas, tú actúes con poder, que poder de tu Espíritu venga sobre ellos y sane todo lo que tenga que ser sanado. En el nombre de Jesús, Padre, yo te doy gracias. Amén.